Nos trasladaremos a la historia de Costa Rica de 1904 en adelante, una época donde la lucha por los derechos de los trabajadores y la formación de una construcción de la nación estaban en su apogeo. En la construcción de la historia nacen muchos personajes, entre ellos una mujer, quien formó su personalidad en un contexto histórico de 1914. En 1919 se da una protesta contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, culminando en la quema de los periódicos La Prensa Libre y La Información. Para este entonces, esta mujer ya tomaba protagonismo en esta Costa Rica. Fue una gran escritora, sus obras se caracterizaban por la reflexión, el contraste y el planeamiento de problemáticas que vivía la sociedad de su época. Entre las características más fuertes de este personaje está que apoyaba la ideología socialista. Se caracterizó por su gran participación en la educación. Mujer con gran vocación, su vocación de servicio al prójimo la llevó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios en calidad de novicia religiosa, pero su condición de hija natural le impidió continuar, así que posteriormente se dedicó a escribir obras, entre ellas En una silla de ruedas y Las fantasías de Juan Silvestre, consideradas entre sus obras más representativas. Este personaje al que se ha hecho tanta referencia no es ni más ni menos que María Isabel Carvajal, más conocida como Carmen Lira. Fue una mujer de grandes obras, nació el 15 de enero de 1888 y murió en México en el año de 1949. Con respecto al origen de su nombre, Carmen hace referencia al lugar de su nacimiento y Lira al instrumento que tocaba en sus momentos de gloria. Esta memorable mujer concretó sus estudios secundarios en el Colegio Superior de Señoritas, donde obtuvo el título de maestra normal en 1904. Su talento e inquietud la condujeron a diversas actividades sociales y políticas que estaban en gran manera relacionadas a su solidaridad con el pueblo. Carmen Lira tenía dos aspectos muy importantes para su vida, la pedagogía y la vida religiosa. Era una mujer que gozaba de esa fe, de esa misticidad. Además de todo esto, ella se preparaba mucho en el ámbito educativo, ya que era trilingüe, hablaba inglés, francés, español y estudió preescolar. En Bélgica hizo estudios de psicología infantil en la universidad pública más importante de París. También estudió con una discípula de Montessori. Fue la primera persona que introdujo este método en Costa Rica. Posteriormente, en el año de 1924, fundó la Escuela Maternal Montessoriana. Esta fue la primera escuela para niños pequeños de escasos recursos. Es lo que hoy conocemos como educación preescolar. Fundó también las colonias veraniegas. Estas eran grupos de estudio con niños un poco más grandes que, como bien lo dice su nombre, se daban en verano. Y es Carmen Lira, sin duda, la maestra por excelencia, además de una gran escritora y muy hábil en la política. Y fue declarada Benemérita de la Patria el 26 de julio de 1976. María Isabel Carvajal es una de las figuras más importantes del pensamiento costarricense. Además de maestra, escritora e intelectual, destaca por su compromiso con las luchas por los derechos de las poblaciones más desfavorecidas de su época. Como maestra impulsa la democratización de la educación y como escritora sienta las bases más fundamentales para la construcción de una literatura social en el país. Es una de las primeras escritoras en incorporar a la mujer costarricense como personaje central en sus relatos y plantear la necesidad de buscar relaciones dignas y justas entre hombres y mujeres. En lo político forja una trayectoria como activista, fundadora y dirigente de diversas iniciativas a favor de los derechos sociales y políticos de los costarricenses. Su inteligencia, visión y valentía antagoniza con una sociedad patriarcal y conservadora que censura su juicio crítico, su falta de apego al mandato femenino de su tiempo y su militancia con el Partido Comunista, ese que más tarde sería el responsable de las grandes reformas sociales que aún rigen la Costa Rica del siglo XXI.